Gracias. Buenas noches a los que volvieron acá a la reunión, los que han llegado. Mi nombre es Andrés Casabé, vine con mi familia. Me gustaría presentarlos, pónganse de pie, por favor. No voy a hacer el chiste que hago siempre. Parate, por favor, Marce. Dani, parate, y Andrea. Pues siempre a mi esposa le digo, parate, parate. Y está parada y le digo, parate, porque... ¿Entienden? Andrea, Marcela y Dani son mi familia. La verdad que venir a San Ramón es un gusto, un honor, pero también les digo, es parte de nuestra venida a Chile cada año. Hace 4 años que venimos a Chile y siempre nos han invitado. Muchísimas gracias, lo considero un honor muy grande. Tengo mucha simpatía por el grupo de San Ramón, por el grupo de jóvenes que va al campamento. No se caracterizan por el silencio y la sobriedad, pero mejor así. Son jóvenes y es bueno que haya vida. En esta noche, yo le dije al pastor que tenía una sorpresa para él. Porque cada año que vine, pongo el cronómetro así no me paso. Cada año que vine, aquí ocurre lo que ustedes llaman de la ofrenda misionera. Entonces, pasan todos los chicos, todos los jóvenes, todos los grandes con un sobre ahí, ¿no? Y entonces el pastor le dice, vamos, hay que ofrendar a los misioneros, ¿no? Y cada año lo he visto. La verdad que, quiero decirles, me ha tocado estar en diferentes lugares. El único lugar donde veo esa situación es en San Ramón. Y me encanta. Por eso realmente nos gusta venir y me gusta mucho venir porque ese amor práctico, ¿no? que tienen y la verdad que eso tiene que seguir. Así que, como siempre que vine, estuve presenciando el tema de la ofrenda. Yo dije, ¿de qué voy a hablar ahora que me invitaron? Entonces voy a hablar algo relacionado con eso. Así que me gustaría en esta noche, tengo que ir muy rápido, perdonen si antes fui medio apurado, pero el tema era que me corría un poquito el tiempo y más cuando escuché la alarma dije, no quiero retrasarme, ¿no? Pero en esta noche quiero afirmar que la obra es de Dios. Y tenemos que entender esa verdad tan sencilla para decir y a veces tan difícil de asimilar. La obra es de Dios. Siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros. Siempre. Y a veces van a ocurrir cosas que nosotros no planeamos. Pero si es el plan de Dios, eso es lo mejor. Y yo quisiera en esta noche ver algo que pasó en la historia con el pueblo de Israel. Y de alguien, de una persona que tuvo que entender y aceptar que el plan de Dios era lo mejor. ¿Qué le parece? ¿Lo vemos juntos? ¿Sí? Vamos a ver ahí en 1 Crónicas 17. Si tuviera más tiempo leeríamos todo el capítulo, pero no lo vamos a hacer porque vamos a ver otro capítulo. Pero leemos un par de versículos y les voy a contar lo que estaba pasando ahí. ¿Sí? 1 Crónicas 17 dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. 17:1 leí recién. ¿Lo tienen? 1 Crónicas, si no, pero no hay problema. 1 Crónicas 17:1, acabo de leer. ¿Lo leo de nuevo? Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David era el rey David, ¿no es cierto? Al profeta Natán, de aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Tú no me edificarás casa en que habite. Y si ustedes ven ahí el capítulo 17, ahí estaba David, el rey David, el profeta Natán, y Natán le dice, hacé todo lo que está en tu corazón, David, porque Dios está con vos. O sea, dale para adelante, ¿no? Como diríamos nosotros. ¿Qué pasaba? David dice, escúchame, estamos en una casa de cedro, cortinas tenemos, pero el arca del pacto de Jehová lo tenemos acá.
¿Y dónde tendría que estar el arca del pacto? ¿A dónde? ¿Dentro de qué lugar? Díganlo. Algunos están diciendo, pero un poco bajo. Del templo. ¿Se acuerdan que estaba el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo? David, el rey David, él vio la realidad que existía, que vivían en ese momento, y era que no tenían el templo. Dice, tenemos el arca del pacto de Jehová, pero está en mi casa, y está debajo de cortinas. Este no es el mejor lugar para el arca del pacto de Jehová, donde la gloria de Dios se manifestaba, etcétera, etcétera. Y entonces Natán le dice, hacé lo que esté en tu corazón, porque Dios está con vos. ¿Qué piensan que era el deseo de David ante esta situación? Era el rey. Hacer el templo. Tenemos que entender algo. Nosotros hoy día, cuando nos reunimos dos personas en la plaza de allá enfrente, podemos orar juntos y sabemos que Dios está ahí en medio nuestro y que la presencia de Jehová está ahí con nosotros, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, donde dos o más están reunidos, allí estoy yo en medio de vosotros? Pero en la antigüedad no era así. El pueblo de Israel, para tener comunión con Dios, tenía que ir al templo. Para alabar a Dios, para ofrecer sacrificios, en el templo, en la casa de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí moraba el Espíritu de Dios. Y entonces David dice, no tenemos el templo. Él era el rey, tenía el poder, todas las posibilidades. Dice, estaba pensando, podemos deducirlo, ¿no es cierto? Pero en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa para que habite. Qué tremendo habrá sido para David. ¿Recuerdan el rey David? El rey David que sucedió a Saúl, el rey que Dios le dio al pueblo cuando no era la voluntad de Dios, no era el plan de Dios, porque como las otras naciones tenían reyes, el pueblo de Israel empezó a pedir un rey, hasta que tanto pidieron que Dios les dijo, bueno, quieren un rey, toma, acá está el rey, y fue Saúl. Pero luego David le sucedió, ¿no es cierto? Conocemos la historia de David, cuando venció a Goliat, cuando Saúl se puso celoso porque la gente cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Entonces como que el rey dice, pero ¿cómo quedo yo? ¿No? Muchas veces tenemos esos problemas, ¿cómo quedo yo en esta situación? ¿No? Cuando lo importante es el Señor. Pero ahí estaba. Y David quería edificar el templo, pero Dios le dice a través del profeta Natán, decir a David que yo dije así, vos no me vas a edificar el templo. Ahora, eso ocurrió en el capítulo 17. ¿Saben? Dios tenía planes o propósitos para David. Dios tenía planes para el pueblo de Israel. David pasó de ser un pastor de ovejas al príncipe de una nación. De ser un hombre común a ser un hombre perpetuado en la memoria de todos nosotros. ¿Quién no sabe algo del rey David? Díganme. Todos hemos escuchado hablar de él. De ser un pastor de ovejas a ser un príncipe poderoso. Ese era el plan que Dios tuvo para David. Y de hecho lo concretó. Pero Dios no era el plan suyo que David construya el templo. Y uno podría decir, ¿pero por qué no? Bueno, porque el plan de Dios era otro. Pero no era el rey, no tenía todo el poder, sí. Pero el plan de Dios no era eso para él. Qué difícil habrá sido para David, con todo el deseo genuino de su corazón de construir un templo, que Dios le diga, vos no. Vos no. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? La obra es de Dios. Y si no entendemos eso, vamos a sufrir mucho. ¿Saben? Dios tenía el propósito para la nación de Israel de pasar de ser un pueblo nómade, ambulante, a estar establecido en un lugar. De no tener un territorio estable a tener su propia tierra. La misma tierra que hasta hoy día es motivo de disputas en todo Medio Oriente. Pero fue el plan de Dios. Es más, Dios tuvo planes con respecto al templo, porque dijo que Él iba a levantar una persona que iba a construir el templo, que iba a ser uno de los hijos de Salomón, que Él iba a establecer una relación con ese hijo de Salomón, que lo iba a firmar en el reino y que le iba a dar poder. Todo eso ustedes lo pueden ver, no lo vamos a ver ahora, en Primera Crónica, capítulo 17. La obra de Dios y los planes de Dios
siempre son mejores que los nuestros. David tuvo que entender esta verdad. Pienso que nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Nunca te pasó, querida hermana o hermano, de que vos querés hacer algo para Dios y sos sincero y no se te da? ¿No tenés la posibilidad? No sé, ¿por qué yo no? Bueno, tal vez es porque no es el plan de Dios para tu vida. Y no deberíamos luchar con los planes de Dios, porque siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros. Ahora pasemos a 1 Crónicas 29. En este capítulo sí nos vamos a meter y... A mí me gustaría, no sé si es molestia, correr un poquito el púlpito por la luz, ¿puede ser? ¿Se puede? Correr un poquito... O me adelanto, yo no tengo problema ahí. Si no es molestia, gracias. Tengo que dar un paso. Bueno, mientras seguimos. Llegamos al capítulo de 1 Crónicas 29. Gracias. Muchas gracias, sí. Está bárbaro. Está bárbaro, sí. Muy bien. Muchas gracias. Llegamos ahí a 1 Crónicas 29. Terminando el libro de Crónicas. Y vamos a leer juntos y vamos a ir desglosando este capítulo que para mí es uno de los capítulos que más me gustan en toda la Escritura. Es un capítulo para leerlo muy seguido, les diría, y tener presente lo que estaba ocurriendo ahí. Observen conmigo. 1 Crónicas 29, vamos a ver la concreción del plan de Dios. Dice, ¿están ahí? Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. En primer lugar vemos ahí que David reconoce a su hijo Salomón como el elegido por Dios para construir el templo. Pasaron, ¿se acuerdan de 1 Crónicas 17 a 1 Crónicas 29? Pasaron 12 capítulos. Hubo todo un proceso en la vida, en el corazón de David, para que él, estoy convencido de que ustedes ven la historia y leen todo 1 Crónicas, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero qué difícil debe ser un rey decirle, vos no, ¿no es cierto? Era el rey. Y encima era el rey de la nación elegida por Dios. Y encima de eso, él tenía un deseo genuino de honrar al Dios Todopoderoso, que le había puesto a él como rey, que le había elegido a ellos como nación. Pero aquí vemos que David reconoce a Salomón como el elegido de Dios. Versículo 2, observen por favor. Dice, yo con todas mis fuerzas, David está hablando, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, punto y coma, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Vemos aquí en segundo lugar, primero vimos que David reconoce a Salomón como el elegido, pero ahora vemos a David y su preparación. Dice, con todas mis fuerzas, observen ahí, yo con todas mis fuerzas, el principio del versículo 2. ¿Saben qué nos enseña esto? Que David no solo asumió el plan de Dios, sino que estuvo dispuesto a dar lo mejor de lo mejor. Él estaba ahí aportando para la obra de Dios, con todo. No estaba dando las obras, no estaba dando un poquito de lo que tenía ahí perdido, estaba dando lo mejor. Y ahí está toda la lista de lo que él como rey, en primer lugar, estaba dando. Saben, muchas veces como líderes somos muy rápidos para demandar que otros hagan. ¿Y nosotros? No puedo demandar lo que no estoy dispuesto a cumplir. A mí no me da la cara para decirle a un joven, tenés que predicar el Evangelio, si yo no le hablo de Cristo a otros. Acá vemos que David, el rey David, en primer lugar, estaba dando el ejemplo y dando con todas sus fuerzas. Y él nos lo cuenta. Yo con todas mis fuerzas, David reconoce a Salomón como el elegido, pero ahora vemos David y su preparación. Pero miren ahora, versículo 3. Además de esto, y escuchen esa frase y subrayenla, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David y su preparación
David reconoció a la persona, Salomón, pero ahora David y su prioridad. David y su prioridad. Él dice, tengo el afecto en la casa de mi Dios. Mis queridos hermanos, tenemos que aprender esto. ¿Dónde tenemos nuestro afecto principal? ¿La iglesia usted viene para cumplir? ¿O ama la iglesia acá de San Ramón? ¿Ama la obra de Dios? ¿O es un tiempo libre, un poquito? Acá tiene que estar la prioridad. La obra de Dios debe ser lo primero. Primero Dios y luego lo que Él nos pide. Pero ¿saben una cosa? David nos va contando, relatando, por cuanto tengo el afecto en la casa de mi Dios, puse todo lo que había y aparte yo tengo un tesoro particular que es mío. De eso también puse lo mejor. Cuando hablamos de dar lo mejor, a veces pensamos que si no tengo un auto último modelo y lo ofrendo, es poco o no alcanza. Pero ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús estuvo ahí con la viuda? Que dio 2 blancas, que era muy poquito. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Dio más? ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía y lo dio. ¿Saben? En 1 Crónicas 21 vemos la historia de David y Ornán Jebuseo. Y David pecó porque censó al pueblo de Israel, hizo un censo para ver cuántos somos, cuántos tenemos, y se estaba midiendo sus propias fuerzas, cuando las fuerzas deberían estar en Dios. Y entonces dice la Biblia que David pecó grandemente. Entonces David, después que hubo una terrible consecuencia de su pecado en el pueblo de Israel, murieron 70.000 personas a causa del pecado de David. Después de eso, él quiere conseguir un campo para ofrecer sacrificio a Jehová. Y se encuentra con un hombre, Ornán Jebuseo, que era el dueño de un campo. Y Ornán le dijo, David le dice, vendeme el campo, yo te lo compro. Y Ornán dijo, no, sino que yo te doy la madera para el holocausto, los trillos, la leña. Y dijo así, yo lo doy todo. Ornán estaba dando, o Araún a Jebuseo, también aparece ahí en Samuel, estaba dando todo lo necesario para que el nombre del Señor sea adorado. Estaba dando todo. Dice, yo lo doy todo. David estaba dando lo mejor que tenía. Y cuando hablamos de dar lo mejor, no solo hablamos de dinero, hablamos de nuestras fuerzas, hablamos de nuestro conocimiento, hablamos de nuestros talentos, de nuestras capacidades que Dios nos dio, hablamos de nuestro servicio, hablamos del dinero también. Dar todo para su obra, todo para Él. Miren, como decía antes, creo que lo mencioné en Ageo 2.8, la Biblia dice, mía es la plata, mío es el oro. Todo es del Señor, ahora lo vamos a ver. Pero ¿cuánto estoy dando para Dios? La pregunta es, ¿cuánto me cuesta vivir para Dios? ¿Un rato en la semana? ¿Un pequeño momento? ¿Unas horas? ¿O usted vive con todo para Dios cada día? Dando lo mejor de usted, con entrega, con esfuerzo. 2 Timoteo 2.1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios no nos llamó a la comodidad, hermanos. Dios nos llamó al compromiso con Él. ¿Cuántas personas a veces veo en la obra de Dios que quieren estar cómodos? Que otros me hagan lo que yo tengo que hacer. Eso es el ministerio. Esa es la obra misionera. Estoy seguro que no. No lo veo al apóstol Pablo cómodo por teléfono, o no sé cómo era en la antigüedad, delegando su vos anda acá, vos anda allá, después vení y contame. Y él tomando sol. No lo creo. La obra de Dios es entrega, es dar lo mejor. A veces nos es más fácil pagarle un taxi a un hermano o un remis que llevarlo con mi propio auto, ¿no? Dar lo mejor. Dar lo mejor. Entrega. Entrega. Ahí vemos concretándose el plan de Dios. En primer lugar vimos que David reconoció a Salomón como el elegido. Versículo 2, David y su preparación. Versículo 3, David y su prioridad. Observen versículos 4 y 5. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata, refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata,
y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Saben qué estamos viendo ahí? David y su ofrenda voluntaria. ¿Qué hizo David? Motivó a otros, motivó a jefes de familia. Le dijo, yo di lo mejor que pude. Por eso dije, en algún momento tengo que hablar de la ofrenda, ¿no? En San Ramón, porque siempre que vengo toca la ofrenda misionera. Pero este es un capítulo maravilloso. Pero vemos ahí que el rey estaba dando el ejemplo. David dice, mirá, vos no vas a hacer el templo. Bueno, él asumió eso, el plan de Dios. Y él se preparó de la mejor manera, dio lo mejor. No dijo, bueno, si yo no soy, que se arreglen, yo ya hice lo que tenía que hacer. Bueno, ahora les delego. Jamás hizo eso. Se involucró y en primer lugar, y dio lo mejor, y preparó lo mejor para la obra de Dios. O sea, hizo todo lo necesario para que en algún momento el pueblo pueda tener comunión real, directa, genuina con el Padre. David y su ofrenda voluntaria. Y miren lo que pasó, versículos 6 al 8. David, ¿lo podés leer fuerte? ¿Lo tenés? Entonces los jefes de familia y los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, y 1.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Versículo 9 también. Y todo el que tenía piedra preciosa la dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Muy bien. ¿Vieron cuántas veces dice ahí la palabra voluntariamente? Voluntariamente. Ellos estaban dando por voluntad propia, no por imposición. Pero David ofrendó, motivó a los jefes de familia a ofrendar. Los jefes de familia y otras personas también ofrendaron. ¿Y qué pasó? Se alegraron por haber ofrendado voluntariamente. ¿Saben una cosa? Cuando damos de nosotros para la obra de Dios, les puedo asegurar que es algo maravilloso, porque alguien dijo, nunca nos parecemos tanto al Señor Jesús como cuando damos. Porque Él dio todo. Él dio todo. Y dice ahí que los jefes de familia y la gente se alegraron por haber ofrendado voluntariamente. Y entonces, observen lo que pasó, versículos 10 al 13. Alguien que lo pueda leer, por favor. Fuerte. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el rey. Y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Muy bien, gracias. Y ahí vemos a David y su adoración, ¿no es cierto? A veces cantamos, ¿no?, estas cosas. Tú eres magnífico, maravilloso. Pero esta gente, David estaba orando así, dándole toda la gloria a Dios, adorando a Dios. Pero primero habían dado todo. ¿Saben cuál es el problema, la diferencia que encuentro hoy día? Que a veces cantamos canciones que tienen unas letras tan profundas, pero que nuestra vida después no refleja todo lo que cantamos. Aquí el pueblo había dado lo mejor de lo mejor, las familias, y estaban felices por eso. Entonces David oró a Dios, dijo, tuya es la magnificencia, la gloria, el poder. Tú tienes poder para darle a otros el poder, todo viene de tu mano. David adoró al Padre, cuando primero había dado todo de sí. Y observen ahí entonces versículo 14 al 16, otro que lo lea, por favor. ¿Por qué? A ver.
Amén, ¿no? ¿Vieron cuando hablamos que todo viene de Él? Acá dice, de lo recibido de tu mano te damos. David y su adoración, sí, pero ahora David y su humillación. David entendió primero quién era ese Dios grande, fuerte, todopoderoso. Y entonces dice, ¿quién soy yo? Y era el rey. ¿Y quién es mi pueblo? Para que te ofrendemos. Si somos extranjeros, advenedizos, delante de ti no tenemos nada. Es más, te damos de lo que vos nos das. Tuya es la magnificencia, el poder, se acuerda en la adoración. Pero ahora David se humilla ante Dios. Se humilla. ¿Saben que humillarse ante Dios no es decir, pobrecito yo no sirvo para nada, soy un tonto, nadie me quiere? Eso no es humildad. Humildad es darle al otro un lugar como si fuera superior a uno mismo, aunque no lo sea. Pero humillarme ante Dios, sencillamente, es entender y comprender quién es Él y quién soy yo. David era el rey de la nación. Dijo, ¿quiénes somos? ¿Qué es tu pueblo? ¿Quién soy yo para ofrecerte? ¿Saben que podemos caer en el error de pensar que es por nuestro mérito que la obra de Dios avanza? O por lo que nosotros somos, hacemos, tenemos, sabemos, o por las capacidades que tenemos. El rey David dijo, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi pueblo? El rey David fue el que venció a Goliat. El rey David fue un conquistador impresionante. El rey David, él dijo, ¿quién soy yo y qué es mi pueblo? Se humilló, David y su humillación. Pero observen ahora el versículo 17, lo que dice ahí. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Versículo 17 nos va a hablar del Padre y sus características. Observen. Dice ahí, yo sé, Dios mío, que tú, dice en primer lugar, escudriñas los corazones. Escudriñar los corazones tiene que ver con el hecho de meter la mano así bien adentro y sacar todo lo que hay adentro. Es llegar hasta el fondo de nuestro interior. Y ahí es que Dios va mirando y va exhaustivamente viendo y analizando lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe una cosa, mi querido hermano? Dios conoce su corazón y el mío. Sabe los sentimientos buenos, los deseos buenos que usted tiene y los otros también. Ahí en 1 Samuel capítulo 16, cuando tenían que elegir rey, dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿se acuerdan? Porque el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué cosa? Mira el corazón. O sea que la mirada del Señor es diferente a nuestra mirada. Los parámetros que nosotros como hombres tenemos son distintos a los que Dios tiene. Y dice, yo sé que tú escudriñas los corazones. El Señor sabe en profundidad lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Sabe el pecado que estamos reteniendo, sabe el amor que tenemos hacia otros, sabe los deseos genuinos que tenemos, sabe los deseos equivocados que podemos tener. Él conoce nuestro corazón. Pero dice algo más. Dice ahí en segundo lugar, como característica del Padre, dice, ¿qué dice ahí? Y que la rectitud te agrada. La rectitud te agrada. ¿Saben? No es servir a Dios simplemente, sino servirle con rectitud. Recto, que no se desvía ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Rectitud. Dice el Señor ahí, yo sé que la rectitud, la Biblia dice, yo sé que la rectitud te agrada. Es esa capacidad de que vivamos cada día pisando las pisadas que el Señor Jesús dejó, caminando en rectitud ante el Señor, porque quiero ser un hombre, una mujer recto, que no se desvía para un lado o para el otro. Es tremendo ver cómo hijos de Dios se van desviando. Proverbios 16, 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 19.3 dice, el insensato tuerce su camino y luego contra Jehová
contra Jehová, se irrita su corazón, porque uno va desviando los pasos. Pero es una decisión personal caminar en rectitud cada día. Caminar por el camino recto, trazado por la palabra de Dios, es una decisión. Cuando ahí Pablo le dice en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ese persiste es insistir con perseverancia en hacer lo correcto, lo que tenés que hacer día a día. Yo sé que la rectitud te agrada. Mi querido hermano, si usted quiere que Dios se agrade de su vida, tiene que vivir y caminar en rectitud. Es decir, según lo que dice la Biblia. Punto final. Camino recto. Yo sé que la rectitud te agrada las características del Padre. Y fíjense la oración de David en el versículo 18. Voy a apurarme ahora porque ya el tiempo se ha ido. Dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Ahí estaba orando el rey David por el pueblo. ¿Y qué dice? Dice: Señor, te pido que el corazón que hoy tienen como pueblo tuyo lo mantengan y que siempre día a día se encaminen hacia ti. Usted quiere orar por un hermano o por la iglesia, tiene que orar así. Que cada día podamos conservar ese corazón correcto para Dios y encaminarnos hacia Él. Es lo mejor que nos puede pasar. David y su oración por el pueblo, fíjense el 19, asimismo da a mi hijo Salomón, y ahora ora por su hijo, un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. David oró por el pueblo de Dios, David ora por su propio hijo. Pero miren lo que oró por su hijo. ¿Puedo preguntarle, querido hermano, usted que tiene hijos, qué ora a Dios por sus hijos? Porque uno puede orar a Dios pidiéndole que tengan plata, ¿no es cierto? O que tengan una profesión y tengan un gran prestigio, que les vaya bien en la vida. Y la verdad que no está mal en un sentido ciertas cosas. Pero David oró a Dios para que Salomón haga las cosas bien ante Dios, para que guarde su palabra, para que tenga un corazón perfecto ante Dios. ¿No tendríamos que orar así por nuestros hijos? ¿No piensan? Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Amamos a nuestros... Yo tengo 2 hijos, ahí están. Quiero lo mejor para ellos. ¿Pero qué les pido a Dios? Acá David nos enseña cómo orar por los hijos. David y su oración por su propio hijo. Versículos 20 al 23, lo vamos a saltear. Vemos ahí cuando el pueblo bendice, alaba y adora a Jehová y proclaman a Salomón nuevamente como príncipe. Fíjense el versículo 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo. Israel se estaba cumpliendo el plan de Dios. Salomón estaba sucediendo a David. David hizo preparativos, pero no iba a edificar el templo. Y estaba sentándose ahora Salomón y dice que todo Israel le obedeció. Qué difícil, ¿no? Pero saben, cuando Dios pone una persona y es visible para todos nosotros, es más fácil obedecerle, porque vemos la presencia de Dios en él. A propósito, ¿usted obedece a los líderes de la iglesia? ¿Se sujeta a las autoridades puestas por Dios? ¿O es un problema porque hace lo que usted quiere, porque a mí no me van a decir lo que tengo que hacer? Que no sea así. Que no sea así. Dios nos ha puesto autoridades, pastores, ancianos, diáconos, y a ellos debemos sujetarnos, respetarles, orar por ellos. Orar por ellos. Versículo rapidito, 24 y 25. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel.
Dice que el Padre engrandeció en extremo a Salomón. El plan de Dios, 1 Crónicas 17. David, vos no me vas a edificar el templo. Uno de tus hijos me va a edificar el templo y yo lo voy a fortalecer su reino. Y voy a estar con él. Y así fue. Uno de los hijos, Salomón, se cumplió. Tuvo la gloria como no la tuvo nadie antes. Dios lo engrandeció, le dio poder, estableció una relación con él. Dios estaba cumpliendo su plan en la vida de Salomón y con Salomón hacia todo el pueblo de Israel. Pero David un día tuvo que asumir que él no iba a ser la persona para edificar el templo. ¿Y qué hizo David? Lejos de enojarse, lejos de apartarse, lejos de mantenerse indiferente, ofendido, dio lo mejor. Dio lo mejor de todo lo que tenía, con todas sus fuerzas, aún de su tesoro particular, porque él tenía su afecto puesto en la casa de su Dios, no porque era un masoquista, no porque iba a sufrir igual para que nadie diga nada de él, es porque él amaba a su pueblo, amaba a Dios, amaba al pueblo de Dios y quería hacer algo para la gloria de Dios. Y si Dios dijo, vos no, lo va a hacer tu hijo, él no fue un estorbo en esa obra de Dios. La pregunta en esta noche, ya terminando, es si usted, mi querido hermano, acepta el plan de Dios para su vida. ¿Usted está dispuesto a aceptar lo que Dios tiene para usted? Chica, muchacho, tal vez estás pensando en estudiar en una carrera, lo cual me parece excelente. De hecho, yo he estudiado, sigo estudiando hasta el día de hoy. Pero si Dios tiene otro plan, te puedo asegurar que es mejor. Quizás querés ir al instituto bíblico y no es el plan de Dios para tu vida hoy. ¿Cómo decís eso? ¿Vos sos misionero? Sí, lo digo. No necesariamente. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios concrete su plan en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Pero Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a aceptar el plan de Dios. En obediencia, en el temor de Dios, reverente. Terminando ya. Observen cómo termina esta historia. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y escuchen, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y posteros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán, etcétera, etcétera. Así terminó David. Dice que murió David en buena vejez. Y dice, y llenos de riquezas y de gloria. ¿Ves? Dios no es deudor de nadie. Pero Dios tuvo en David a un hombre, aún con el poder que él tenía, que supo aceptar el plan de Dios para su vida. Y lejos de ser un estorbo, un freno para que otros avancen, asumió su lugar y siguió entregando lo mejor. Lo mejor de lo que él tenía. Porque tenía su corazón en la casa de Dios, en la obra de Dios. Pregunta, ¿te está dando lo mejor, hermano? ¿Está dando lo mejor de su ser? Tal vez usted dice, yo soy muy grande ya, soy anciano. Usted puede ser de gran bendición a toda la iglesia. Yo cuando yo era chico me convertí a los 10 años, tengo 50 ahora. Los jóvenes me miran, 50, profe, 50 años. Había un matrimonio en la iglesia que todos los domingos le pedían al líder del club bíblico, que era Dan Nuesch, el director de Palabra de Vida Argentina, le pedía la lista de todos los jóvenes que habían venido al club bíblico el sábado, o sea, la noche anterior. Y Dan, todos los domingos a la mañana, tenía que darle la lista. Ahí no teníamos copiar, pegar, todas esas cosas que hay hoy, ¿no? El pendrive, bajarlo, descargarlo, no había nada. Había que escribir todos los que vinieron. Y se le daba este matrimonio, porque ellos oraban toda la semana, cada día por todos nosotros. Qué ministerio, ¿no? Qué tremendo será si nadie en este mundo ora por ti. Pero gloria a Dios por personas que oran y tienen el ministerio de la oración. No hay edad para la oración. ¿Ves? Te puede hacer mucho. ¿Está dando lo mejor, mi querida hermana, hermano? Tal vez sí. Amén. Continúa haciéndolo. Pero si se está guardando algo, póngalo en el altar.
que Dios lo va a multiplicar como usted y yo ni nos imaginamos. En segundo lugar, uno se está dando lo mejor. Dos, ¿dónde está su afecto? Chica, muchacho, ¿dónde está tu afecto principal? ¿Está aquí, en el ministerio, en la obra de Dios? ¿O está afuera? ¿O estás esperando que termine la reunión para hacer lo que querés hacer? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Qué es lo primero en nuestro corazón? David tenía el afecto puesto en la casa de su Dios. Pero vuelvo al principio y termino, la obra es de Él. Y siempre el plan de Dios es mejor que el nuestro. Y ahí podemos verlo. David tuvo que asumirlo, aceptarlo, pero después fue bendecido también por eso. Dice que murió lleno de días, en buena vejez, lleno de riquezas, de gloria. Qué maravilla, ¿no? No siempre vamos a ser los protagonistas principales, pero sí siempre debemos dar lo mejor y tendremos que dar lo mejor para Él, porque Él no merece menos. Amén. Oramos para terminar. Voy a pedir al pastor si puede venir para orar y cerrar este tiempo. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, porque usted nos hace parte de su obra. Un Dios tan grande, Señor, es fijarse en nosotros. Y qué privilegio, Señor, es poder servirte. Y poder a veces, Señor, terminar cansado de servirte a ti, Señor. Gracias, amado Dios, porque aún ahí, en la poca fuerza usted nos da, la fuerza para seguir adelante. Señor Jesús, que podamos ser realmente sensibles a tus necesidades, Señor, cuando usted nos muestra que hay necesidad en tu obra, que no cerremos nuestro corazón, pero, Señor, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Y a veces, aunque no nos guste, Señor, a aceptarla porque es lo mejor. Gracias por este tiempo de tu palabra, que podamos, Señor, aplicarla así a nuestro corazón y salir de este lugar dispuesto también a hacerlo. Agradecemos, Señor, por nuestro hermano. Señor, para que te bendiga su vida, su ministerio, su familia. Y gracias también por utilizar el medio